vidas. Tenemos el placer de recibir en Radio Sefarad a Ami Bar. Bienvenido. Gracias Rachel. De nuevo hablamos, Ami. Ami, como algunos de ustedes recordarán, es estudioso de la historia sefardí y en este caso, aparte de hablar de esa historia, vamos a hablar de la tuya propia, de la de tu familia. Y nos situamos, Ami, en 1399. Parece que de Sevilla, según la tradición oral de la familia. Salieron huyendo de Sevilla en 1399, hacia donde otros miles de sevillanos judíos huyeron en aquella época, hacia Galicia. No únicamente hacia Galicia, huyeron también de Zaragoza y Barcelona, huyeron a Asturias. Pero la parte que yo conozco es la parte de Galicia. Llegaron a un lugar que se llama Lemus. Monforte de Lemos, sí, que tiene una judería importante. Y encontré en los archivos de la ciudad el apellido de la familia. Bueno, cuando llega el momento de la expulsión de España en 1492, ellos huyen otra vez hacia Portugal. Pero esta vez llegan a Portugal ya no únicamente con el apellido Bueno, que era el apellido, sino el Bueno de Mezquita. Parece que estuvieron parados o estacionados o vivieron en el pueblito de Mezquita, que es un pueblito pequeñísimo, pero pequeñísimo, que está ahí mismo directamente entre la frontera de Galicia y Portugal. Está al otro lado de Braganza. Ahí casi se la podría ver a Braganza, unos 20 kilómetros de Braganza. Y estuvimos allí buscando tumbas con apellidos. No los vi. Estuvimos con el alcalde. El alcalde me dice que no hay registros de los judíos que vivieron allí. Bueno, el caso es que ellos se deben haber asentado en Braganza, que era la urbe más grande de Portugal en aquella época. Y de allí yo les pierdo por completo la pista. No sé qué estaban haciendo, no sé a qué se dedicaban. Ahora sé, gracias a una señora de Portugal, quien es de cerca de Belmonte, lo famoso Belmonte. Sé que había una familia, un apellido Bueno de Mezquita. En este momento el apellido era Bueno de Mezquita, así que venían del pueblito Mezquita y estaban viviendo en Castelo Rodrigo. No Ciudad Rodrigo, no tiene nada que ver la una con la otra. Eso ya es Portugal. Castelo Rodrigo es Portugal. Castelo Rodrigo, sí. Y estuvimos allí y la alcaldía tampoco tiene registros. O sea, hay registros, pero no en la alcaldía. ¿En la iglesia? Hay en la iglesia, sí, de gente que se bautizaron con el apellido. Hay registros desde donde se cuenta de que algunos judíos que huyeron de Castelo Rodrigo hacia Francia, hacia la área de Bordeaux, a donde todos iban. En aquella época los del norte de Portugal se iban a Bordeaux, en Francia. Bueno, el caso es que no he logrado, ni con la ayuda de mis amigos portugueses, no he podido lograr saber qué estaban haciendo allí pero el apellido aparece, Bueno de Mezquita, en Castelo Rodrigo. Y él lo encontró, fue una señora que no es judía, es una señora de ahí cerca de Belmonte, quien es otra amante de la historia. Bueno, en el siglo XVII, ellos huyen por una tercera o cuarta vez, esta vez hacia Ámsterdam, finalmente, donde se asientan definitivamente en Ámsterdam. Una parte de la familia se queda en Portugal. Parece que estos se quedan en Portugal para poder, no sé si lo saben, no sé si lo mencionaba, pero en cierto periodo la Inquisición portuguesa fue más laxa. No. Al contrario. Al principio, sí, en el siglo XVIII hubo un problema, hubo
el fenómeno de una fuga masiva de judíos de la zona de Trás-os-Montes. La capital de Trás-os-Montes es Braganza, en el siglo XVII. Entre los que huyen en el siglo XVII, fin del siglo XVII, está Pizarro, el pintor Pizarro, hay tumba de los antepasados de él en el cementerio de Braganza. Bueno, la familia llega a Ámsterdam y como muchos de los judíos de aquella época, lo único que ellos conocían del Tanaj, de la Biblia judía, era el Antiguo Testamento, puesto que no tenían acceso a los otros escritos judíos, porque tener un Talmud en tu casa no necesitaban hacerte ni siquiera un juicio, ya directamente te quemaban, estabas practicando el judaísmo. Entonces llegan sin saber nada de judaísmo, únicamente el Antiguo Testamento, a Ámsterdam. Ahora, aun cuando tuvieras un Antiguo Testamento, necesitabas un alibi para justificar por qué tenías en casa un Antiguo Testamento. Yo me acuerdo que en Latinoamérica, cuando chico, era muy difícil conseguir un Antiguo Testamento. Era dificilísimo. Hasta que ahora es legal. En aquella época era no muy claro. El asunto no era legal. Y en el siglo XVIII, Holanda se convierte en una superpotencia militar, marítima, comercial. Y colonial. Y colonial, y sobre todo colonial. Y ellos conquistan Sudáfrica, Indonesia, norte de Brasil, la zona de Pernambuco y Curazao, Aruba y Bonaire, la conquistan también. Gracias a que el rey de España en aquella época estaba un poco no muy bien, no estaba haciendo bien sus papeles como rey, pues ingleses, franceses y holandeses se tomaron las Antillas menores, como son Jamaica y Curazao, Bonaire y Aruba. Y así llegaron a Curazao, Aruba y Bonaire. Están los apellidos y están los nombres, todo está allí. Y cuando la directora del museo se rió un poco, porque dice que hay unos buenos de mezquita que llegaron, no de Ámsterdam, sino llegaron desde Portugal, pero llegaron como católicos. Y una vez que llegaron acá, bueno, en aquella época para poder salir de Portugal tenía que ser católico, o sea, no lo podía hacer. O sea que todo el mundo que salió de Portugal en esta época fue más fácil para ellos que para los judíos españoles, pero tenía que ser católico. Y parece que lo hicieron también. Y eso está mencionado también en el acta de los libros de la comunidad, en 1711 más o menos, llegan a... ¿Es la comunidad Mikveh Israel o es otra? Es la Mikveh Israel, sí. No es la misma sinagoga. La sinagoga hoy no es la misma físicamente, pero es la misma institución. Porque la de aquella época era de madera. Y la que hay hoy, que es la de 1711, es de cemento. Pero están todos los registros, las circuncisiones, los enterramientos. Súper organizados. Y la señora que está allí es muy, muy amable, o sea que tiene mucha paciencia para gente. Los que la molestan mucho son los judíos Ashkenazim, que vienen de Estados Unidos. El sitio es conocido por tener la sinagoga más antigua del hemisferio occidental, es cierto, justo fuera de la de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Bueno, y me dice que los judíos norteamericanos, que son ashkenazim, sin saber nada de los judíos sefarditas, preguntan, pero ¿por qué llegan como católicos? No tienen la menor idea. Bueno, algo debe haber pasado en la comunidad entre 1840 y 50, porque hay una emigración de judíos que salen de Curazao hacia Venezuela y Panamá y a Colombia, que no existía como Colombia, existía como Nueva Granada en aquella época. Colombia y Venezuela eran un solo país, era el virreinato de Nueva Granada.
Y los que llegan a Colombia se quedan en Barranquilla y Cartagena. Los que llegan a Panamá se quedan en Panama City. Y los de Curazao se establecen en un pueblito que está al otro lado de Curazao, unos 80 kilómetros de Curazao, que se llama Coro, donde hay una especie de mini Cartagena. No sé si conoces a Cartagena. No. Es preciosa, preciosa. Es como tener una ciudad española del siglo XVI congelada en el tiempo. Bueno, Coro es una especie de mini Cartagena. Ahora, mi familia no se quedó allí mucho tiempo. Se pasaron junto con otros 30 o 40 familias. Se pasaron a Ciudad Bolívar. Y ahí empieza la parte interesante. Hasta ahora era muy interesante. Sí, ¿Todavía más interesante? Mucho más interesante, sí. Es la parte de los llanos orientales de Venezuela, que son comunes a Colombia y a Venezuela. Se les llama los llanos orientales en Colombia, los llanos en Venezuela, donde se habla un castellano diferente, acento diferente, y es muy exótico, muy bonito. Yo lo sé, yo nací allí. Es muy bello. Entonces, en Ciudad Bolívar están ya en 1850. Y de 1850 pasan por el río Orinoco, que es el gran río al norte del Amazonas, paralelo al Amazonas, pero unos 1500 kilómetros más al norte del Amazonas. Pasan hacia Colombia y se establecen en áreas donde no había pero ni un alma. Únicamente los españoles en el siglo XVI habían pasado por allá en expediciones armadas para fundar pueblos, fundar ciudades, y las fundaron, con la diferencia de que el clima en los llanos es tan tropical, tan insano, así se dice en castellano, insano, que la gente blanca no se establecía allí. No sé, era muy difícil. Había malaria, había paludismo. Pero en 1850 ellos establecen el pueblecito de Orocué, de donde venía yo, de donde nací. Era un pueblo de indios, fundado por las misiones agustinas de los padres agustinos, para tener allí en esas misiones a los indios y convertirlos. Había una misión. O sea, en 1850 se convierte el pueblito en un pueblito europeo y empieza a llegar blancos de Venezuela. Son estos los judíos que habían venido de Curazao a Ciudad Bolívar, de Ciudad Bolívar por embarcación, llegaron hasta Orocué. Y en Orocué, que hoy día es un pueblito muy lindo, muy primitivo, y eso es lo bello del pueblito, que el pueblito es muy primitivo. Las casas son hechas de adobe en el mejor caso. En el peor caso son hechas de guadua o de cañas con barro, y techos de paja. Cuando yo era chico todavía no había autos, ni jeeps, ni camiones. Era todo a buey o a caballo o a mula. Para viajar de allí hacia las ciudades de Colombia, en los Andes de Colombia, era un mínimo de 3 días a caballo. Todo el mundo viajaba a caballo. Me acuerdo que mi madre, tenía su silla de montar. Las mujeres tenían silla de montar diferente, no sé si las conoces. Sí. Entonces, sí, se montaba diferente. Se monta con una pierna sobre un gancho, agarrando el gancho de la silla. O sea que las mujeres podían montar no con pantalones, sino con faldas. Esa era la idea. Y entonces así viajaba todo el mundo. Habían muchísimos animales salvajes, pero muchísimos. O sea que tenía que andar armado todo el tiempo. ¿Y había una vida judía reconocible? Ya no. O sea que la asimilación empezó, el cumplir los 613 mandamientos empezó muy rápido. Pero el proceso de asimilación más fuerte tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial.
Durante la Segunda Guerra Mundial llegaron a Orocué compañías de petróleo americanas, entre ellos la Standard Oil Company, la compañía de petróleo más grande del mundo en aquella época. Durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses se apoderaron de los campos de petróleo de Indonesia. Entonces se quedaron sin petróleo los Estados Unidos y empezaron a buscar petróleo a diestra y siniestra en Sudamérica y lo encontraron allí en los llanos orientales. Y fue la primera vez que llegaron allí vehículos, jeeps, vehículos o camiones sin carreteras, no había carreteras, o sea, era todo llano, era plano, todo una planicie completa. O sea que no se podía viajar durante la estación lluviosa, únicamente en la estación seca. Pero lo más... mi padre y mi madre se fueron junto con su hermana a establecerse en un lugar que se llamaba El Bucare. El Bucare es el nombre de un hato. Un hato es como una finca, pero donde no se practica agricultura sino ganadería. O sea, una finca es para agricultura, un hato es para ganadería. Y allí se establecieron, pero con un problema de que era un área muy frecuentada por indios. Y los indios, con toda justicia, puesto que veían que esa era su tierra y los blancos se la estaban quitando, se estaban asentando, pues los atacaban todos los días. Entonces, mi madre me cuenta cómo andaban no podían ir al baño sin armas, tenían que ir al baño, porque los baños en aquella época eran fuera de la casa, sí. A unos 100 metros de la casa, tenían que ir con armas. A todos los que tenían que viajar en canoas que ellos llamaban bongos, canoas muy grandes, canoas de un tronco de un árbol, para viajar de allí a Orocué, que eran 2 días en bongo. Pues tenían que hacerlo todo el mundo con armas. Era muy peligroso. Ami, si quieres lo dejamos aquí y continuamos en un próximo programa hablando de cómo era esa vida en ese pueblo y cómo la huella del judaísmo, de esa familia cuya historia comienza en Sevilla, pues se mantiene. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Raquel.